Bien, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, un buen día. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Y el día de hoy, así es, martes 22 de junio, así es, esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes del cuarto año B y cuarto año C de nuestra modesta Casa de Estudios Uribe's School, y ya acercándonos a nuestra fiesta de la patria, 200 años de haber sido proclamada nuestra gloriosa independencia nacional, acá en nuestro querido y hermoso Perú, 200 años de haber sido proclamado nuestra gloriosa independencia nacional. Estamos listos entonces para el inicio y el desarrollo de nuestra clase. Abrimos los telones, señoras y señores, y empezamos de la siguiente manera. Hoy vamos a hablar acerca de la educación y de todas las manifestaciones culturales desarrolladas durante los tiempos de la colonia. Hoy estoy colocando una práctica también que será desarrollada en la segunda hora en complemento a la práctica de la semana pasada, donde se editó la clase debido a la responsabilidad ocupacional que tu profesor César Uribe desempeña. Entonces, abrimos los telones, señores y señores, para hablar acerca de la educación y las grandes manifestaciones culturales en la colonia. Ahí vemos nuestra sociedad colonial, la Plaza Mayor en aquellos tiempos de los tiempos del virreinato. Hoy, Plaza Mayor de la cultura iberoamericana. Miren ustedes la forma vivencial de nuestra sociedad colonial, esos hermosos, ¿no?, atuendos, esos trajes de aquella época que rozaban el piso, los sombreros de copa, la presencia de los carruajes, la presencia de los caballos en nuestra sociedad colonial, completamente distinta a la de estos tiempos contemporáneos. Estamos hablando de 1550, 1560, hasta los tiempos ya de inicios en la República. Bien, la educación. Todos sabemos que la educación viene del latín, ¿no?, educare, el cual tiene un gran significado, mi apreciado Leonardo Cagua. La palabra educación es sinónimo de transformación, y la educación transforma al hombre y lo transforma para bien. Así es, la educación es sinónimo de transformación y transforma al hombre para bien en todo el buen sentido de la palabra. Hoy en día la educación es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política del Perú. Acuérdate que no hay ley que esté por encima de la Constitución. La Constitución es una ley y está por encima de todas las leyes. Pero, profesor, hoy en día la educación es un derecho para todos, por supuesto, pero ¿cómo se caracterizó la educación en los tiempos del virreinato? 4 fueron las características importantes de la educación en los tiempos de la colonia. En primer lugar, no fue derecho de todos, fue derecho de algunos cuantos. Por esa razón se dice que la educación en los tiempos de la colonia fue completamente clasista. ¿Qué quiero decir? Era un privilegio solo de las clases altas y adineradas en los tiempos de la colonia. ¿Y quiénes eran estos, mi apreciado Leonardo? Los criollos y los españoles. Entonces, una de las grandes características de la educación en los tiempos de la colonia. Segunda característica, mira, no había diferencia pedagógica. Esta no se diferenciaba como hoy en día. Hoy en día vemos y notamos una gran diferencia entre la pedagogía y entre la andragogía. Hoy vemos una gran diferencia entre la educación nivel secundaria con la educación superior, definitiva y categóricamente. Mira tú, las numerosas materias se impartían se realizaban sin ningún patrón preestablecido. No se encontraba una norma que conectara, miren ustedes, en la enseñanza pedagógica en los tiempos de la colonia. Hoy sí tenemos una marcada diferencia. Hoy en la escuela se utiliza la pedagogía y en el nivel superior la andragogía. Estamos hablando ya de educación para adolescentes y educación para... Así es. Una tercera característica fue
miren usted, completa, eminentemente religiosa. Categóricamente en los tiempos de la colonia se respiraba aires de religiosidad. Los colegios, miren ustedes, en los tiempos de la colonia eran de propiedad de las distintas órdenes religiosas llegadas a nuestro Perú, y los maestros eran completamente sacerdotes, un gran espíritu de religiosidad. Una cuarta característica fue la presencia del memorismo. Así es, la educación en los tiempos de la colonia fue memorista. Las lecciones se repetían a manera de coro hasta que quedase grabada en la memoria. Y el maestro, luego de escribir y llenar el pizarrón con la lección del día, les hacía repetir 2, 3, 4, 10, hasta 100 veces para que quede grabada en la memoria. Y luego borraba la pizarra. Y luego llamaba uno por uno para decir lo que había grabado ya en su mente. Pobre de aquel estudiante que se olvida alguna palabra. Señores, en la parte superior del pizarrón decía: la letra entra con sangre. No había maestro sacerdote que no esté en la mano con una palmeta o con un látigo. Todos los colegios tenían calabozos en donde se le privaban de libertad a los estudiantes que no grabasen en su memoria las lecciones de cada día. Completamente drástica, miren ustedes, ¿no? Basada en un memorismo completo. 4 fueron las características de la educación en los tiempos del virreinato. Señores, ¿qué colegios? Tenemos al Colegio San Pedro y San Pablo, Colegio de los Jesuitas en Lima. Tenemos al Colegio San Felipe, al Colegio San Marcos, al Colegio San Martín, San Ildefonso, San Antonio de Abad, y así numerosas escuelas que habían sido fundadas bajo el término de la cruz, con la terminología de San para todo. San Carlos, San Patricio, San Ildefonso, miren ustedes, hasta la misma universidad de San Marcos va a ser bautizada con el término de San años más tarde, por los años 1560-61. Si hablamos de escuelas de educación superior, mis apreciados estudiantes del cuarto año B y cuarto año C, estamos hablando de la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, la primera universidad superior creada en América y en el Perú. Hoy San Marcos, debido a ser la primera en América, es considerada como la universidad decana del Perú y de América. Mis respetos a los profesionales y estudiantes de esta prestigiosa Universidad San Marcos, creada durante los tiempos del virrey Francisco de Toledo, 1560. Tenemos a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. ¿Dónde? En Ayacucho. La Universidad San Antonio de Abad en el Cusco y la Universidad San Agustín, nada menos y nada más, en la Ciudad Blanca de Arequipa. Miren ustedes, si hablamos de manifestaciones culturales, mi apreciado Leonardo Cagua, tendríamos que resaltar letras, música, pintura, escultura, arquitectura y también categóricamente el arte del vestir. Sí, señor. Todo esto forma las manifestaciones culturales desarrolladas durante los tiempos de la colonia. En letras se observa una fuerte influencia y dominio de la literatura española. La manifestación más central de la literatura de aquella época está basada en las crónicas, principalmente en la crónica india y en la crónica mestiza. Por esa razón destacan 3 grandes personajes como los mejores cronistas indios: Felipe Guamán Poma de Ayala, Santa Cruz Pachacute, y tenemos nada más y nada menos al mestizo, considerado como el primer mestizo de oro, el inca Garcilaso de la Vega, autor de La Florida del Inca y los comentarios reales de los incas. Si hoy enseñamos historia del Perú para segundo los tiempos del Tahuantinsuyo, es gracias a esa fuente, a esas crónicas que nos dejó nada más y nada menos el inca Garcilaso de la Vega, por supuesto caracterizado por mucha gran fantasía. Si hablamos de música, mis apreciados estudiantes, la producción musical estuvo marcada por una gran diferencia étnica de sus habitantes. Estamos hablando europeos, España, estamos hablando
andinos, nuestro Perú, la cultura andina, y estamos hablando de los afroamericanos, aquellos integrantes de raza de color que llegaron acá al Perú también con España, y todo esto se va a mezclar para obtener un nuevo ritmo musical. Aparece la zamacueca, aparece el tondero, aparece la marinera posteriormente, aparece la polca y entre otros ritmos musicales. No solamente estamos hablando de música, sino de instrumentos también musicales que se van a mezclar acá en nuestro Perú. Como diría el gran Jorge Basal de Grothman, una transculturización. No solamente hubo una mezcla, mis apreciados estudiantes del cuarto B y cuarto C, no solamente hubo una mezcla de sangre, no solamente hubo un mestizaje biológico, también hubo un mestizaje de tipo cultural, la mezcla de conocimientos y aportes culturales, tanto de Europa como de acá del Perú, se van a mezclar y aparece una nueva cultura, la cultura mestiza peruana. Si hablamos de pintura, miren ustedes, llegó al Perú esto con un gran estilo proveniente de la corriente pictórica. Estamos hablando de la influencia europea. ¿Sí, señor? Definitiva y categóricamente, la pintura se va a caracterizar por el aporte que trae Europa. Y estos trabajos en pintura van a ser eminentemente religiosos, que ya lo veremos en adelante. Si hablamos de escultura, viene de esculpir. Y acá estamos hablando definitivamente de esas corrientes traídas de Europa, muy vinculada a la actividad religiosa. Sí, señor, la naturaleza religiosa, los retablos con escenas religiosas, la talla de madera, ¿no? Este arte maravilloso y así. Estamos hablando realmente de una gran manifestación cultural traída proveniente de Europa. Si hablamos de arquitectura, se desarrolló bajo los estilos de la influencia de las corrientes artísticas traídas de Europa. ¿Sí, señor? El rey de España dijo lo siguiente: quiero que América y quiero que el Perú, la mejor de mis colonias, sea una copia fiel a las grandes ciudades de España. Y por esa razón el rey de España, mis apreciados estudiantes, envió a esos profesionales del arte, a esos arquitectos del arte, envió traídos de Europa acá al Perú y América. Y esos tipos van a ser conocidos con el nombre de alarifes. Alarifes. ¿Quiénes eran los alarifes? Eran los artistas, eran los maestros, los arquitectos que traen un nuevo estilo para diseñar ¿qué cosa? Conventos, monasterios, parroquias, inclusive la Catedral de Lima. Sí, señor, la Casa de Dios. Aparecen estilos maravillosos en el arte de construcción, utilizándose, mire usted, utilizándose definitivamente bóvedas, el arco, columnas, el empleo de materiales como la piedra, el ladrillo, el adobe, y aparecen estilos como el estilo renacentista, el estilo barroco, el estilo churrigaresco, el estilo rococó, y definitivamente, miren ustedes, un gran estilo en lo que acontece definitivamente este arte de arquitectura. Dice que con el transcurrir del tiempo ya no se necesitaron alarifes, porque estos costaban mucho traerlos desde España. Dicen que los ayudantes, que eran mestizos, indios y negros, van aprendiendo de sus maestros. Y estos van a mezclar ese conocimiento empírico, van a mezclarlo con ese aprendizaje significativo que quedó y aparece un nuevo estilo en el arte de construcción, y así se van a construir no solamente en la ciudad de los Reyes, sino en los distintos lugares del Perú. Si usted se va a cualquier provincia perteneciente a cualquier departamento, va a encontrar iglesias, monasterios, conventos con ese estilo del tiempo colonial. Y si hablamos nosotros del arte del vestir, categóricamente y definitivamente esto marcó una revolución completa en el arte de vestir en los tiempos de la colonia. Los trajes que utilizaban los españoles, tanto varones como mujeres, pues eran finísimos, tenían un brillo completamente distinto a los trajes que se utilizaban en los tiempos del Tahuantinsuyo. En otras palabras, una gran revolución en cuanto se refiere al arte del vestir. Letras, ahí está el primer bloque. Señores, acá en pantalla tenemos nada más y nada menos al primer mestizo de oro. ¿Quién es? Oscar Emilio, nada más y nada menos que el gran Garcilaso Inca de la Vega, hijo de un reconocido capitán español del mismo nombre, enamorado de una princesa india llamada
nada más y nada menos, Isabel de Chimpu-Opio. Se enamora de ella y producto de ese amor procrean un hijo. A la postre, el Inca Garcilaso de la Vega. Este personaje resaltó en letras en los tiempos de la colonia. Estamos hablando de dos grandes obras, Los comentarios reales de los incas y La Florida del Inca. El otro personaje que vemos ahí en pantalla es nada más y nada menos el gran Hipólito Unanue, un gran personaje, director, nada más y nada menos de la gran revista El Mercurio Peruano y creador, integrante de la Sociedad de Amantes del País. Miren ustedes, estos dos personajes resaltan en los tiempos de la colonia en cuanto se refiere a letras. Otro gran personaje, Diego de Ojeda. Miren ustedes, la literatura española, la cristiana obra máxima, ¿no? La famosa epístola Abelardo, la obra Amarilis, interesante, que uno estudió en los tiempos, ¿no?, del nivel secundario, ese amor platónico, ese amor difícil de alcanzar, basado en la espiritualidad. Estamos hablando de la gran obra de Amarilis. Juan del Valle Caviedes es otro personaje importante, ¿no?, en la historia nuestra, en la historia de la colonia. Estamos hablando también de Pedro Peralta y Barnuevo. Estamos hablando de un personaje también conocido como el Lunarejo, llamado el Doctor Sublime, el Fénix Criollo, el Arpón Indiano, del orador más grande, del Demóstenes peruano. Estamos hablando de Juan Espinosa Medrano, el Lunarejo, ahí está. Miren ustedes, el famoso apologético a favor de don Luis de Góngora y Argote, un genio de la literatura colonial, fines del siglo XVI hasta el siglo XVII, una narrativa maravillosa, hecha por Juan Espinosa Medrano, el famoso autor de la novena maravilla, el Doctor Sublime. Miren ustedes, el Fénix Criollo. Dice que este personaje se convierte en el mejor orador en los tiempos de la colonia, sacerdote. Dice que nadie se perdía un sermón de este personaje. Todo el mundo lo tenía en lo más alto, porque era lo máximo. Y este era proveniente de una familia muy humilde. Juan Espinosa Medrano. Miren ustedes, tenemos a Blas Valera, tenemos al gran Hipólito Unanue, que ya les expliqué, tenemos a Antonio León Pinel, otro máximo representante de las letras en los tiempos de la colonia. En cuanto se refiere a música, ahí está, los instrumentos que marcan diferencia, ¿no?, provenientes de España y provenientes de nuestra cultura peruana, que ustedes lo conocen como la zampoña, quena, la antara, miren ustedes el pututo y así. En el virreinato la producción musical estuvo marcada, miren ustedes, a través de una gran diferencia étnica de sus habitantes, quienes aportaron diferentes elementos en su contenido e instrumentos de ejecución. Y estos van a ser mezclados entre instrumentos europeos, andinos y afroafricanos, apareciendo nuevos ritmos musicales en los tiempos de la colonia, como la polca, como la zamacueca, como el tondero, y más adelante la famosa marinera. Miren ustedes, impresionante. Los compositores, netamente de influencia italiana, Cerruti, ¿no?, el organista, ¿no?, el gran maestro Bolognesi, ¿no?, el papá de Francisco Bolognesi y Cervantes, músico, profesión, aquel que tocaba el órgano y tocó antes de proclamar la independencia en el famoso Te Deum, antes de proclamar la independencia del Perú, Fray Toribio del Campo, Bernardo Alcedo, ¿quién no lo recuerda? José Bernardo Alcedo, aquel que pasó la letra del himno nacional por José de la Torre Ugarte a música hasta el día de hoy, Tomás Torrejón, Juan Sánchez, entre otros personajes. Si hablamos de pintura, ahí están ustedes, miren las hermosas limeñas cubiertas en rostro, las señoritas y las señoras. Una Lima colonial, una Lima maravillosa, estupenda, mis apreciados estudiantes. Ahí está, la pintura llegó al Perú con el estilo y la corriente pictórica de influencia europea. Fue utilizada como instrumento de colonización, pero los nativos supieron apoderarse para defender su cultura y estilo. La pintura fue practicada en todo el virreinato peruano durante los 3 siglos, miren ustedes, que aconteció al poder español. La primera pintura preacadémica, 1531-1570, y así sucesivamente en todo el desarrollo de nuestros tiempos coloniales. En escultura, miren ustedes, esculpir, tallar, obra grandiosa aparecida en los tiempos de la colonia. Esta se caracterizó
definitiva y categóricamente por tener una influencia también europea y por naturaleza esencialmente religiosa, basada en los templos, en los centros de cultos, ¿no? En todo lo que acontece a nuestro Perú. Y todos estos trabajos se van a colocar, pues, definitivamente como adornos en las distintas parroquias, conventos, monasterios de nuestro querido Perú colonial. Y si hablamos de arquitectura, te dije hace un instante, acá vamos a encontrar la utilización categóricamente de la piedra, de ladrillos, de adobe, barro, cañas y también yesos. Durante los tiempos del virreinato, el Perú desarrolló, bajo los estilos de la influencia de las corrientes artísticas traídas de Europa, una gran manifestación cultural en esas construcciones maravillosas que hoy son la admiración de toda Lima actual. El estilo barroco, miren ustedes en la colonia, importado al Perú, traído desde Europa, miren ustedes, dominando su estilo durante los siglos XVII y XVIII, y este se va a caracterizar definitiva y categóricamente por la recargada ornamentación y con una belleza completamente deslumbrante en todas las fachadas de estas grandes construcciones. El estilo barroco. Y acá tenemos el estilo renacentista en la colonia, dominada en toda Europa cuando se produjo la llegada de los españoles al Perú, y esta fue influenciada durante los siglos XVI y XVII. El estilo renacentista, esos balcones maravillosos, esos arcos impresionantes que lo observamos en algunas casonas de nuestra Lima colonial. El estilo churrigueresco en la colonia es el mismo estilo barroco, pero más rico en adornos, más complicados y caprichosos. Su denominación viene del arquitecto español José Churriguera. Por eso se llama churrigueresco. Miren ustedes, impresionante. Trabajos hechos durante los tiempos de la colonia. Y acá vemos esos balcones maravillosos que hasta hoy en día, cuando uno llega al centro de Lima, puede todavía observar. Hoy se están viniendo abajo, pero no se puede derrumbar, porque esto es patrimonio cultural de la nación. El estilo rococó en la colonia. Miren ustedes, importado al Perú, traído, dicen ustedes, durante los siglos XVII y XVIII, y este se caracterizó por esa demasiada ornamentación, pero con una gran belleza deslumbrante que se observa hasta estos días. Impresionante. Ir al centro de Lima es ver todavía aquellos restos materiales que formaron parte de estos grandes estilos en los tiempos de la colonia. El estilo neoclásico, miren ustedes, estilo inspirado en los modelos de la antigua Grecia y Roma. Acuérdense ustedes, Grecia y Roma, miren ustedes esos estilos que hicieron renacer a las capitales, ¿no?, de aquellos tiempos, se van a plasmar no solamente acá en nuestra ciudad capital, sino en los distintos lugares del Perú. Como te decía hace un instante, usted va a visitar a cualquier provincia perteneciente a cualquier departamento y encuentra ahí numerosas edificaciones, conventos, parroquias, catedrales con sus plazas características, resaltando esos estilos traídos durante los siglos XVIII y XIX. Miren ustedes, el estilo neoclásico propio tanto de Grecia y tanto de Roma. La mezcla de la cultura greco-romana, traída al Perú por los españoles. Y ahora hablemos de la vida familiar. Miren ustedes, la vida familiar, importante la familia. Si yo le pregunto a Leonardo Cagua qué es la familia, ¿qué me respondería Leonardo Cagua? Vamos, te escucho, Leonardo, por 2 puntos. ¿Qué es la familia? Leonardo Cagua. ¿Qué Profesor, es la familia? ¿Cómo se define la familia? lo digo con mis propias palabras, no digo lo que está en el texto. Hermano, por supuesto, hijo, con tus propias palabras, eso es importante para mí. ¿Qué es la familia? Es la célula fundamental social Perfecto, de la sociedad, Así es, la familia es la unidad, la célula fundamental de nuestra sociedad. Nuestra sociedad se forma debido al conjunto de familias, a numerosas familias. La familia es la unidad básica de nuestra sociedad. No hay sociedad sin familia. Por supuesto, gracias, Leonardo. 2 puntos. Oscar Emilio para Leonardo Cagua. Sí, señor, la familia
fue muy importante y es hasta el día de hoy la base principal en nuestra sociedad. Es la piedra central en la que descansa toda nuestra sociedad. Y en los tiempos de la colonia fue lo mismo. Miren ustedes, una característica importante de la familia fue la presencia de la aristocracia, ¿no? Todas las familias fueron aristocráticas. Y estas familias aristocráticas eran completamente tradicionalistas. El padre cumplió una serie de funciones. Hasta el día de hoy, jefe del hogar, cabeza del hogar. En aquellos tiempos administraba la economía de la familia, era el responsable de mantener los valores tradicionales, como el respeto, principalmente, ¿no? Y cuidar el buen nombre de la familia. Así es, los Cagua, ¿no? Los Uribe, los Mendoza, los Buitrón, etcétera, etcétera. El ejercicio de ser padre de familia era muy amplio. Tenía un gran poder sobre su esposa, hijos y también empleados. Así es. Por ejemplo, los hijos para casarse, tengan la edad que tengan, tenían que tener la autorización del papá, la aceptación del papá para poder casarse. Impresionante. ¿Por quién estaba integrada la familia? Categóricamente la familia era extensa. Estaba integrada entre 6 a 7 hijos, no como ahora de repente, 2 o 3, ¿no? En esos tiempos la vida, la situación era completamente distinta. Las familias eran más numerosas que hoy en día, 6 a 7 hijos. A esto se sumaban los parientes, completamente cercanos, los tíos, hermanos, sobrinos, entre otros allegados que acostumbraban siempre, miren ustedes, a compartir la casa y ayudar en su respectivo momento cuando se les necesitaba. El matrimonio fue definitivamente sagrado. Nadie podía vivir con una mujer, ni nadie podía vivir con un hombre sin antes estar casado. En esos tiempos de la colonia no había matrimonio civil como ahora. Acuérdate que el matrimonio civil, de acuerdo al derecho, aparece en el año 1936. Sí, señor. Pero en esos tiempos, señor, prevalecía hasta 1935 el matrimonio religioso. Sí, señor. Esto era bastante serio. Uno se prometía amor eterno en un altar ante Dios, amarla, quererla, cuidarla, protegerla, hasta que la muerte los separe. Y no se podía vivir como hoy en día de repente, no se podía convivir como hoy en día, porque eso no lo permitía la religión, no se permitía. El matrimonio era el pilar de la sociedad colonial, considerado fundamento de la familia y mecanismo reconocido netamente por la Iglesia y el Estado para tener hijos. Ah, miren ustedes, los hijos nacidos dentro del matrimonio eran reconocidos legalmente. En la élite, muchos matrimonios eran acordados por los padres, ¿saben? ¿Qué quiero decir? En la élite, o sea, en las clases de poder, muchos de los matrimonios eran acordados por los padres. Sí, señor. Un jefe de familia le decía a otro jefe de familia, cuando mi hija crezca o cuando tu hijo crezca, los casaremos a los dos. Y los niños crecían con esa mentalidad de que cuando sean mayores se iban a casar porque así lo habían fijado sus padres. Y esto era netamente por interés. Miren ustedes. ¿Ah? Interesante, impresionante. El rol de la mujer en las familias aristocráticas. En las familias aristocráticas, mis apreciados estudiantes, mira, el rol de la mujer estaba a cargo, dice, de la función en el hogar. Cuidaban, educaban, castigaban y velaban por la salud de los hijos y también sus hijas. Además, tenían el cargo de la economía del hogar, del presupuesto del hogar. Miren ustedes, y eso les permitía disponer de los bienes que se había aportado durante el matrimonio. A pesar del poder del hombre, la mujer supo mantener importantes cuotas de autoridad. Ahí está la mujer en los tiempos de la colonia. La familia en los sectores populares, en el pueblo, especialmente en las zonas rurales. Muchos de los hombres y mujeres convivían sin conectar matrimonio, sin contraer matrimonio. Esto era definitivamente, ¿no?, muy distinto a las familias de la alta alcurnia, de la sociedad colonial. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se divertían en los diferentes grupos sociales en la colonia? Miren ustedes las famosas reuniones acordadas en lugares céntricos, las tertulias. Reunía a hombres y mujeres, dice, ¿para qué? Para que ellos puedan conversar, jugar, reflexionar o ante cualquier situación
donde escuchaban música, comida, bailaban, las famosas tertulias en los tiempos de la colonia. Bien, y ahí está mi práctica para el día de hoy, cuarto año de secundaria, 22 de junio del año 2021. Son preguntas muy parecidas a la práctica anterior, donde solamente toqué el desarrollo de un solo tema. Pero ahora estoy ampliándolo para que no exista ninguna dificultad. Así es, mis apreciados estudiantes, nuestra modesta casa de estudios, fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Un agradecimiento a cada uno de ustedes siempre por su puntualidad y por su atención. Esta clase, les repito, fue para los alumnos del cuarto año de secundaria, sección B, y cuarto año C de nuestra modesta casa de estudios. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes. Nos vemos en la siguiente hora de práctica. A resolverla. Gracias. Va a subir práctica, entonces sí va a haber hora normal. Así es, así es. ¿Entramos ahora en clase en vivo? No, vamos a resolver la práctica. Así es, las 10 preguntas ¿Con usted? puestas ahí en pantalla. Así es. Gracias, mis apreciados estudiantes. Okay. Un buen día. Gracias.